Comencemos por los 4 minutos y veamos qué fue lo que la comunidad académica dijo de nuestro personaje para ello. Él dice, yo soy un escritor de culto. Ustedes saben que los escritores de culto, como las películas de culto, tienen un público muy selecto que se reúne para ver la película, para comentar el libro de ese escritor. Entonces él dice eso, yo soy un escritor de culto. Hay una actitud crítica en Ramón, es decir, no es un tipo que no traga entero, que tiene su visión muy particular de los hechos y muy meditada, muy reflexiva, ¿no? Ramón cualquiera pensaría, se engaña con la imagen de, se acerca a ti y empieza a contarte de pronto chismes, ¿no? Pero en esa dimensión del chisme está en pequeño lo que los sucesos más serios, más trascendentales también presentan. Él va a ser un escritor que va a ser leído para ver esta época, ¿sí? Cuando alguien quiera comprender lo que pasó acá a finales del siglo XX, principios del siglo XX, entonces la literatura de él va a ser muy apropiada, ¿no? Los escritores nos adelantamos al tiempo y los lectores todavía debe ser que no han nacido, ¿ves? Pero ya nacerán. Entonces creo que más tarde pues va a ser más apreciado. Sería interesante que uno pudiera vivir, ustedes, bueno, 80 años y yo 20, 40 años más, para ver si todavía Ramón allá se sigue hablando de él, lo seguimos leyendo. Pienso que con el tiempo la obra va haciéndose camino, ¿no? El mismo Ramón a veces se queja, ¿no? De que, yo no vendo, ¿no? Mis libros no son leídos, pero creo que es con el tiempo que se va dando ese reconocimiento fuerte a la obra de Ramón, ¿no? Y que con el tiempo será un clásico, pienso yo. Yo he intentado ser más disciplinado de lo que soy, ¿no? Pero la verdad es que no soy disciplinado. Debiera de levantarme más temprano, pero la verdad es que me levanto relativamente tarde porque es que me duermo muy tarde también, porque es que no me da sueño sino hasta la 1, 2 de la mañana es cuando me empieza a darme sueño. Y por la noche, que he intentado escribir por las noches, si estoy en la universidad trabajando, llego tan cansado que no me provoca nada, sino leer algo o ver televisión o recostarme a esperar que venga el sueño. La verdad es que no me pasa como otra gente que dice que escriben con las vísceras, con el corazón latiéndoles, que no sé qué cosa, que qué agonía al escribir. Yo no siento nada de eso, la verdad, ¿no? A veces me cuestiono, ¿no? ¿Será que yo estoy equivocadísimo? Porque a mí no me produce nada de eso. Yo al contrario, escribo con mucha sabrosura y me siento muy contento con que estoy a escribir agonías por ningún lado, ¿no? Entonces, pues yo escribí, me realicé como escritor, yo me siento que soy escritor y que mi definición como persona es un escritor. Más que decir que soy profesor o que soy abogado o que soy samario o que me gusta el junior o que juego dominó o lo que sea, ¿no? Cualquier otra definición es inferior a la que me definen a mí como escritor. ¿Será que uno para ser buen escritor tiene que tener agonías al escribir? Encuentro Cultural. Ayer, hoy y el mañana. Todos bienvenidos. Nuevamente, estamos muy agradecidos por las personas que han aceptado esta invitación con motivo de la partida de nuestro gran. Nos acompaña el profesor Ariel Castillo Mier, académico, doctorado del Colegio de México, y hoy vamos a hablar un poco de la vida y obra de Ramón.
Para circunscribirnos en contexto, entonces, la mecánica que vamos a seguir serán unas preguntas guiadoras y al final de nuestro encuentro, siéntanse libres de hacer las preguntas que ustedes tengan en un rato de tipo conversación. ¿Qué es la literatura del Caribe? Se puede hablar de literatura del Caribe y en ese contexto, ¿por qué podemos considerar que Ramón Irián pertenece al canon? Bueno, la idea de la existencia de una literatura del Caribe viene precisamente de la concepción de la literatura como un acto de comunicación. Y en la medida en que forma parte de un acto de comunicación, uno de los elementos que lo determina es el contexto en el cual se produce esa comunicación. Entonces no es lo mismo escribir desde Barranquilla o Cartagena que escribir desde Bogotá o desde La Habana. Pero hay un parecido mayor entre la manera de escribir de un habanero y un cartagenero y la manera de escribir de un bogotano o de un pastuso, ¿no? Es decir, hay una serie de circunstancias, en este caso de índole geográfica y cultural, es decir, la presencia, por ejemplo, de la cultura afro entre nosotros, va a ejercer un influjo sobre la manera de ver el mundo. La literatura, en el fondo, siempre pone de manifiesto una visión del mundo. Y el escritor que pone de manifiesto una visión del mundo caribeña es un escritor caribe. Eso se aplica a un Alejo Carpentier, a un García Márquez, se aplica a Guillermo Cabrera Infante, a Severo Sarduy, a pesar de los años que pasó, digamos, en París y que perteneció a grupos franceses como Tel Quel, que se formó en el estructuralismo, nunca dejó de respirar como un escritor cubano. Entonces, ¿cómo vincular a Ramón dentro de la literatura del Caribe? Yo no creo que sea un escritor del canon, a pesar de que ha sido muy bien valorado, pero en encuestas que no tienen una mayor trascendencia, ¿no? Por ejemplo, la revista Semana, haciendo un balance de los libros, de los mejores libros de literatura del siglo pasado, incluyó Marihuana Paragueri e incluyó Débora Cruel, pero dudo mucho que en un programa de literatura, por ejemplo en Bogotá, pongan a leer las obras de Ramón Baca como para pensar que es un autor del canon. Además, la propia irreverencia de Ramón, su manera de escribir los temas que tratan, que no son temas muy convencionales, que son temas explosivos con frecuencia, lo apartan de la manera más evidente de un posible canon. El lugar donde ubica Ramón sus historias es básicamente el Caribe. Y esto incide mucho en caracterizarlo como un escritor caribeño. Y lo va recorriendo desde la península de La Guajira, en Débora Cruel, pasando por Cartagena, que está muy presente en Maracas, en la ópera, está Ciénaga, Santa Marta, Barranquilla, ¿qué otro lugar así? Bueno, estos son básicamente, pero me llama la atención que siempre estos lugares del Caribe, las capitales y algunas ciudades principales, las contrasta con un mundo ideal, un mundo que él se inventa en cierta medida a partir de las películas, que es una síntesis de Europa, como pasa con Berlín, con Roma y con París, sobre todo de los años 30. Entonces, para resaltar o realzar los rasgos del Caribe, siempre hay un telón de fondo que es este universo europeo. Entonces, de los elementos que hacen de Ramón un escritor del Caribe, uno fundamental, sobre el que creo que hablaríamos más adelante, y de pronto me gustaría cerrar con eso, es ese humor típico del Caribe, esa mamadera de gallo que nos identifica, que hace de Ramón un escritor singular y que, por supuesto, les choca, les golpea a escritores de otras y lectores de otras regiones del país. Bueno, entonces, continuando con esto del Caribe, para contextualizar un poco, en la aproximación a un texto hablamos del mundo de referencia, aquellos elementos que se basa un autor, especialmente en poética, para transmitirnos un mensaje.
¿Cómo es el espacio manejado por Ramón en su narrativa? Bueno, quisiera destacar aquí un aspecto. Bueno, ya mencionamos las ciudades capitales, creo que Puerto Colombia quizá fue la última que me faltó, que está frecuente en muchas de sus crónicas, pero quisiera en esa visión particular, porque uno diría, García Márquez es un escritor del Caribe, Cepeda Zamudio también fue mayor, ¿y en qué se diferencian de Ramón Baca? Y entonces podría plantearse cómo Ramón capta muy bien una tensión cultural que se da al interior del Caribe, que fue definida como Ramón Baca, como Germán Vargas, con una expresión que decía que la obra de Ramón Baca oscilaba entre lo barroco y lo chévere. Entonces, esta oscilación no es sino una mención a la cultura occidental, a la cultura libresca, que entra en conflicto con la cultura nativa, ¿no? Las maracas, la cultura nativa, frente a toda la trascendencia y el prestigio cultural que tiene la ópera, ¿no? Este es un rasgo entonces que uno encuentra en Ramón, esa alianza, en ese encuentro aparatoso y desigual entre el refinamiento y la ignorancia, entre la exquisitez y la vulgaridad, entre la cultura libresca, erudita, y la cultura de masas. Maracas en la ópera es la mezcla de culturas, las herencias europea y nativa, yo diría los balones y los pataleos de la cultura europea, de las clases dominantes cuando llega al trópico. Y en esto que estamos señalando aquí, podríamos señalar algo que es singular en cuanto al mundo de referencias, al ámbito del cual extrae sus imágenes con frecuencia Ramón Baca, y esto es algo que también lo hace muy particular, que aunque Ramón era un gran erudito, ¿no? Jugaba mucho o se nutría mucho de la cultura de masas, y en su obra tiene una gran frecuencia las alusiones al cine, a los artistas, a las anécdotas, también a la música popular, al bolero, ¿no? A las radionovelas, a la oralidad de las clases populares. Entonces, todos estos elementos vendrían a alimentar un mundo de referencia que es completamente novedoso en la literatura colombiana, pero que tiene, digamos, un magisterio en la obra de escritores como Guillermo Cabrera Infante o el caso del argentino Manuel Puig, que en sus novelas trabajaron mucho esta influencia del cine, que se convierte casi que en la educación sentimental de mucha gente que no tenía acceso a la escuela, pero veían las películas mexicanas, ¿no? Y bueno, ahí está la experiencia de Ramón cuando fue juez por allá por La Guajira, donde se alcanzó a ver unas 700 películas mexicanas que nutrieron, por supuesto, su imaginario y con el cual estuvo jugando todo el tiempo a lo largo de su escritura. Ramón era también un gran lector de revistas. Entonces, esas revistas que un intelectual rechazaría por triviales, como por ejemplo Buen Hogar, Vanidades, o en el caso nuestro, Carteles, una revista cubana, la revista Bohemia o Cromos, aquí en Colombia, Ramón regaló una biblioteca, una colección completa de revistas sobre la Guerra Mundial, de fascículos, de estos que circulaban en las esquinas semanalmente, ¿no? Entonces, todos estos elementos, el Playboy, yo diría, muchos de los personajes de Ramón están viendo revistas pornográficas. Entonces, todo este universo de la cultura de masas es uno de los que fundamentan la escritura de Ramón Baca, que lo llevan a esa irreverencia y a considerar que la cultura no es solamente lo que se escribe con C mayúscula, sino que tendría que ser también la cultura popular. Bueno, evidentemente usted nos ha contextualizado muy particularmente sobre ese mundo de referencia y ese espacio en el cual evidentemente actúan personas. ¿Cómo es el tratamiento de los personajes en la obra del profesor Ramón? Más que el tratamiento de los personajes, yo quisiera tratar de señalar las características, es decir, hay un tipo de personaje que identifica la obra de Ramón Baca. Y ese personaje de Ramón, es decir, nosotros no vamos a encontrar en Ramón Baca a un coronel Aureliano Buendía, ¿no? Que pelea 32 guerras, ¿no? No hay héroes, sino antihéroes en el universo de Ramón. Y son seres excéntricos. Y hay un rasgo más
Bueno, yo lo estoy viendo en casi toda la literatura del Caribe, pero en la obra de Ramón parece que se potencia, y es que estos personajes son en su mayoría fracasados, ¿no? Son seres a los que le va mal en la vida. Hay un registro muy amplio, me he tomado casi que el trabajo de enumerarlos, de identificarlos, y fíjate, nada de esto estaba antes en las obras literarias colombianas. ¿Qué personajes aparecen en Ramón? Muchos que tienen rasgos de su propia vida, ¿no? Melómanos, escritores, abogados, sacerdotes, arzobispos, dueños de fincas, espías, pícaros, seminaristas, historiadores, actrices, profesores, periodistas, travestis, divas, jueces, mafiosos, vendedores de revistas, practicantes del ocultismo, prostitutas. El aire común que tienen todos estos personajes es que son excéntricos y perdedores, y parece que estuvieran en el lugar equivocado. Hay un personaje en un cuento que se llama Cómo llegar a ser japonés, y dice: haber nacido en un país y en una época que no son los míos, ese es su gran problema, ¿verdad? O en el cuento El príncipe de la baraja, la tía le dice al personaje: en la vida no has hecho otra cosa que equivocarte, ¿no? Y es una frase que parece que es textual, que le dio una tía a Ramón Baca, ¿no? Bien, todos estos personajes fracasan, se equivocan, pero en el origen, digamos, lo que imprime dinamismo a un relato es justamente el error. Si la gente no se equivocara, no habría drama. Si todo fuera perfecto, armonioso, ¿quién va a escribir de pronto una novela o una obra dramática? Algo que nos ilustra esa especie de parábola de los personajes de Ramón. Hay un personaje que llega como Francis Albor a Colombia y termina convertido en Doña Panchita. Ese es un cuento que se llama La sombra de Greta, y el personaje, que era el doble de Greta Garbo, con todo un prestigio, llega a este pueblo tropical, llega a Puerto Colombia, y pronto se va degradando poco a poco, ¿no? Hay un personaje también en el cuento Sueño con Kennedy a bordo, que uno podría pensar que es Ramón Baca, y el personaje dice que él es el éxito de todos los fracasos, ¿no? O en el cuento Los pasos de la pantera, dice el personaje: mi vida tiene algo de ópera bufa, pero con un decorado pobre, y yo no represento el papel principal, sino uno de extra, de cantante del coro, ¿no? Entonces, estos son como rasgos que hermanan a los personajes. Algunos tienen mucho del propio Ramón, a quien uno veía como un personaje aparentemente despistado, con su mochilita, esos zapaticos que no hacían ruido, completamente silenciosos, el no saber hacia dónde estaba mirando. Pero Ramón era un tipo supremamente organizado y en el fondo riguroso, y sus obras eran el resultado de una gran investigación siempre. Pero era tan singular su manera de ser, que llamó la atención de mucha gente, que lo convirtió a él en un personaje literario. Y entonces, por ejemplo, Walter Fernández Emiliani tiene dos cuentos en los que Ramón Baca es personaje. David Sánchez Juliao escribió un cuento que se llama Acap Nomar y las serpientes. Acap Nomar es Ramón Baca invertido, ¿no? Y las serpientes es y las culebras. Ramón siempre vivía endeudado, el sueldo no le alcanzaba, él tuvo esa pésima suerte de que no encontró, digamos, una universidad que le reconociera bien su valor y que le pagara su trabajo y su prestigio, y en los periódicos le pagaban miserablezas, ¿no? Incluso al final sale prácticamente cuando hay un cambio de dirección en el, digamos, en el gran periódico de aquí de Barranquilla, sale casi como un perro, ni siquiera le avisan que ha salido del periódico, ¿no? Y lo que le pagaban por sus columnas era realmente una miseria. Entonces siempre vivía alcanzado económicamente, pero a pesar de eso era un tipo que estaba al día. Tú lo veías en las librerías adquiriendo el último libro que acababa de llegar o la última revista. Entonces, ¿cómo son los personajes de Ramón? Así, personajes comunes y corrientes, condenados al fracaso, y en cuanto al tratamiento, siempre son vistos como con cierta piedad,
que es la que resulta cuando alguien es humorista, ¿no? Que sabe apreciar tanto el elemento positivo como el elemento negativo de ellos, ¿no? Estos personajes a veces son vistos como si fuera un cuadro cubista desde diversas perspectivas, de manera que uno sale enriquecido, con una visión enriquecida de cada personaje, pero tampoco puede asegurar con mucha firmeza este personaje es así. Hay un elemento de ambigüedad que le da a la obra de Ramón Baca esa especie de complejidad y de riqueza, ¿no? Pensando un poquito en esos personajes, retomando a Cortázar, que siempre nos decía que la realidad siempre se presenta como una metáfora social. ¿Qué tanto hay autobiográfico en la narrativa del profesor Ramón y su tratamiento del lenguaje? Pensando en abogado, ejerció ese oficio en su narrativa, podemos vislumbrar esa cotidianidad de él. Creo que Ramón se cuidó mucho de eso, ¿no? Hay múltiples personajes en los cuales hay rasgos de él, pero ninguna de sus novelas es realmente autobiográfica, ni siquiera de sus cuentos, ¿no? Sí, hay un personaje, el primer cuento que él escribe, que se llama Faltan dos patas para el trípode, que es un cuento de 1973, cuando Ramón tenía unos 35 años. Ramón fue un escritor tardío, es un seminarista, tiene algunos elementos autobiográficos, pero no hay autobiografía. La verdadera autobiografía la estuvo redactando Ramón en sus últimos años y se titula Notas para una improbable autobiografía. Él sacó como 5 ejemplares de ese libro que tiene unas 270 páginas, pero yo creo que se pueden reducir como a unas 100, digamos, por el tipo de letra en que está escrito. Sí, libros de esos tiene Jaime Abello, le dio también a Fabián Buelvas, Clinton Ramírez tiene un libro. Yo tengo un ejemplar de eso, no es un libro, era un archivo, pero no lo había abierto hasta el día en que, hablando con Jaime Abello, me dijo, oye, pero tú estás en la lista de los que mandaron ese libro, porque él vio con copia A, pero yo no me había atrevido nunca como a abrirlo, ¿no? Y me dijo, no, y te menciona ahí, y te menciona porque yo en alguna ocasión escribí un artículo que decía el otro Ramón, que también se leyó todos los libros, que era una alusión a Ramón Vinges. Es que cuando yo conocí a Ramón Baca ha sido cercano a la familia, porque él es de Santa Marta, o era de Santa Marta, mi mamá era de Santa Marta. Ellos vivían en una calle que se llamaba la calle del Pozo, y un tío mío al que yo aprecio mucho era de la misma cuadra, Jaime Bateman, Jaime Mier, que era mi tío, Ramón Baca, vivían en la misma cuadra, jugaban fútbol, ¿no? Y yo me conozco ya con Ramón, digamos, de cerca cuando estamos en unas clases de francés en la Alianza Colombo Francesa. Yo estaba estudiando en la Universidad del Atlántico y eso debió ser como hacia 1975. Y entonces en las clases de francés fuimos como entrando en confianza por los elementos estos previos de tener familia de Santa Marta y también la inquietud por la literatura. Y intentando hablar francés en alguna ocasión, hablábamos de las lecturas. Y Ramón decía que se leía 7 libros semanales en 1975. Si uno hace el cálculo de 1975 a 2019, 20, ¿cuántos libros habrá leído Ramón? Entonces él decía en la autobiografía que lo que yo decía era mentira, que él no se había leído todos los libros. Evidentemente es una exageración, pero yo no conozco un tipo de Barranquilla que hubiese leído tanto como Ramón Baca. Tanto y de todo, y un conocimiento que no era de una literatura en particular, sino de muchas literaturas. Ramón, este es algo que nosotros vamos a tener que agradecerle durante muchos años, y me gusta lo que dijo el profesor Guillermo Tedio, de que en el futuro él va a ser un clásico, porque fíjate, con los trabajos que ha hecho Ramón, sus investigaciones, por ejemplo, ese rescate de la revista Voces, o por ejemplo, hay un libro que a mí me parece que es fundamental, que deberían imponer en todos los colegios, que es 25 cuentos barranquilleros. Entonces, a mí me sorprende, en estos días he estado mirando a través de una amiga que me ayuda buscando algunos
revistas y periódicos en las bibliotecas en Bogotá. Lástima que ahora cerraron. Ha habido una producción literaria en la costa que ha sido absolutamente marginada por los historiadores de la literatura, como si no existieran. Entonces Ramón nos revela una autora como Lidia Bolena, que se llamaba Lidia Jiménez de Pertús, esposa de un personaje, Faraón Pertús. Un cuento de 1920 y pico escrito por una mujer que se llama Una vivienda encantadora. Es una revelación de lo que es el universo de la ciudad, la hipocresía, la falsedad, etcétera, escrita con toda la, digamos, mala intención o la malevolencia del caso. Es un cuento riquísimo que ignoran todos los estudiosos de la literatura del interior. Hay otro escritor que nos reveló también Ramón Baca, que se llama Víctor Manuel García Herreros. De él se conocían como 4 o 5 cuentos, y buscando en las bibliotecas he encontrado que era un periodista que tiene más de 150 columnas, que hizo traducciones del francés, que ejerció la crítica literaria, que dejó 2 novelas inéditas, publicó unos capitulitos y completamente desconocido en el interior. Entonces, en Ramón es importante, conocía lo local más que cualquiera. Una cantidad de autores que parecen inventados por él. Conocía la literatura inglesa, la francesa, la alemana. Tú le hablabas de Thomas Mann, se había leído a Thomas Mann. A Graham Greene se lo había leído también. A Joyce, a la gente del boom, ¿no? La riqueza, y además de eso tenía las lecturas de historiador con las cuales fundamentaba sus libros, ¿no? Sobre la época de Colombia en el siglo XIX, sobre las peleas entre liberales y conservadores. Tenía una visión de la política muy bien también trabajada, fundamentada. Claro que él a la larga terminaba riéndose de todo eso. Entonces, de todos modos, no conozco a nadie en Barranquilla que tenga tantas lecturas y además asimiladas como las de Ramón Guillán Baca. ¿Cómo podemos establecer la visión del mundo presente en Ramón? En el caso de Ramón, yo diría que es una visión del mundo regida por el humor, ¿no? No cualquiera puede ser un humorista. Algunos han hecho un poco la broma, digamos, el gran antecedente de Ramón Baca en la literatura del Caribe colombiano sería el Tuerto López, y los dos se parecerían en que ambos fueron estrábicos, ¿no? Tenían la mirada estrábica, ambos eran viscos, y Ramón tenía una manera de ver el mundo muy particular, que es lo que lo separa de García Márquez y de cualquier otro escritor. Yo me preferiría leer, porque me parece que queda como más claro. Esto dice: la sonrisa de la inteligencia en medio de una literatura, cuando no solemne, patética. La higiene mental y espiritual de la risa en tiempos muy sórdidos. La risa que comienza por el propio escritor. El Tuerto López fue excluido de varias antologías de poesía colombiana precisamente porque era un escritor que manejaba el humor. Yo escribí un artículo, una conferencia que di en Santa Marta hace unos años, que forma parte de un libro titulado Caribe Literario, y justamente este libro, ese fue un homenaje que se le hizo a Ramón, termina con una reflexión sobre el humor en Ramón Baca. Dice: lo Caribe en Ramón Guillán, yo no sé cómo, ya el tiempo se venció. No. Estamos justo buen tiempo y bueno, sin entonces, ninguna prisas. A mí me gustaría leer esto porque me parece que sintetiza lo que es Ramón. Dice: lo Caribe en Ramón Guillán Baca no se limita al escenario, sino que incluye algo fundamental que lo singulariza: su visión del mundo irreverente y plena de ironía y humor. A comienzos de diciembre de 1980, días antes del lanzamiento de su libro Marihuana para Goering, Ramón Guillán Baca le comentó a Margarita Galindo: todavía somos retóricos, engolados y aficionados al chiste grosero, pero no al humor. La literatura colombiana padece de una falta de humor casi crónica, y no es que me refiera a la obra de los humoristas como tales, Klim, Alcanotas, Simifú, sino al hecho de que al mirar las cosas uno pueda permitirse una sonrisa.
En el título de una de sus crónicas, el propio Ramón ha definido la perspectiva desde la cual se aproxima a la realidad como una mirada visca. Esta mirada en el Caribe colombiano tiene toda una tradición que se remonta al poeta modernista y estrábico Luis Carlos López, quien observaba la realidad desde posturas difíciles, yéndose no por el camino real, sino por el atajo, y escribiendo despilfarros en tono menor, un tanto al margen. Ramón Illán encuentra en el humor la salida a una narrativa que, presionada por el tema de la violencia, se acostumbró a la diatriba y al sermón, a la descalificación sin amagos de comprensión. En Ramón, el humor constituye una vacuna contra el patetismo y una garantía de entretención y de universalidad. Pese a las abundantes precisiones del lugar, el humor, aliado a otros elementos como las referencias internacionales de la música popular, el cine y sus estrellas, las alusiones literarias, el melodrama y el ocultismo, le permite a Ramón una visión que trasciende lo local. La mirada visca de Baca se burla de la interpretación histórica, oficial y sacralizada e impide que lo humano sea visto como divino. En medio del juego y la risa, la narrativa breve de Ramón Illán plantea una serie de problemas serios y hasta crónicos: la identidad cultural, la pérdida de la inocencia, la corrupción del poder, la sumisión de las clases dominantes a las modas metropolitanas, pero nunca en tono moralizante o pedagógico, sino artístico. Así, entre chanza y chanza, no solo renueva un poco nuestro almidonado lenguaje, sino que al mismo tiempo nos revela un mundo intonso, romo, medieval, pese a sus delirios cosmopolitas, improductivo, pese a las bonanzas bananera y marimbera, perverso, pese a la ritual religiosidad. La religión es una retórica, un mundo de solteronas reprimidas, enredadas en un nudo de lenguas viperinas, cocinándose a fuego lento en un caldo de chismes y maledicencias que se constituyen en un retrato carnavalesco, pero verosímil, del clima mental en el que parte del país persiste. Gracias al humor, su narrativa antiépica, sin héroes, cuyos personajes, más que a la defensa de ideales y empresas elevadas, llenos de flaquezas, son seres tramoyeros, mezquinos, preocupados por sus destinitos personales, puede abordar tópicos sexuales y religiosos que estaban excluidos de nuestros cuentos y novelas, preocupados con frecuencia por recrear los avatares turbios de la política y los cuadros de costumbres urbanas. Construida, es el último párrafo, a partir de la ironía, nacida al parecer del profundo desencanto producido por la constatación de que la armonía, el absoluto, la belleza, la unidad del mundo como un sistema de ritmos y correspondencias que predicaban los poetas románticos y simbolistas no es cierta, la obra de Ramón Illán revela cómo tras la superficie de la realidad lo que se oculta es solo el fracaso, la muerte, la nada. Como en una radiografía verbal, él sabe mostrar en la riqueza de los poderosos su inmensa miseria, su pobreza, en la maestría de Dios su gran chambonería, en toda supuesta victoria un lastre de dolor. De ahí la actitud burlesca, el juego paródico, la caricatura, aptos para denunciar la impostura, la mentira, la inautenticidad, la precariedad y el caos. Así cerraba yo ese artículo sobre Ramón Baca, que me parece que condensa el elemento que le da la unidad a todo su trabajo, y es esa ironía, esa distancia con la que mira la realidad, tratando de captar, digamos, sus aspectos que provocan en el lector una pequeña sonrisa. Antes de concluir con la última pregunta que yo tengo, o la última guía que tengo, estamos muy agradecidos por la nutrida asistencia en este homenaje sentido a través de su encuentro cultural con el doctor Ariel Castillo. Ya Isidoro Porquiri, Enrique, no te preocupes, mijo. Tú mismo puedes formular la pregunta. No vamos sino cada uno va a formular las preguntas en la sesión que tendremos por las preguntas. Entonces, después de Isidoro, vendrá Enrique Alegría, vendrá como la segunda oportunidad. Entonces Enrique estaría en la lista que estamos colocando en el chat público. Enrique, entonces, por favor, tú bate segundo con tu pregunta y demás.
para los que no somos iniciados en literatura, ¿cuál es la mejor manera de leer a Ramón? ¿Qué libro, con qué deberíamos comenzar? ¿Cómo sería el proceso para comenzar a analizar tu propuesta estética? Es para mí la pregunta. Claro. Mira, ¿Cómo iniciamos? yo creo que hay que empezar por los cuentos. Ramón no es fácil. Eso es una de las dificultades. Él se queja o se quejaba de que él era jugando con o parodiando la expresión best seller. Él decía, yo soy un low seller, o sea, muy lento en la venta. Y eso se explica porque cualquiera tira la toalla con cuando lee las primeras páginas de Ramón Baca. A mí me explicaba en alguna ocasión, o explicaba un profesor, por qué Kant es tan difícil de leer. Entonces, decía que es difícil porque maneja en una oración como 7 ideas distintas, cuando uno está acostumbrado a manejar una. Y entonces, digamos que Ramón, muy marcado por la literatura policial, por utilizar esta técnica del dato escondido, es decir, de ir situando enigmas, datos que le obligan al lector a seguir leyendo, a veces se pasa de calidad en las novelas. Entonces tú te lees una primera página de Disfrázate como quieras y encuentras tantas preguntas que te paralizas, porque tú dices, yo no entiendo nada, ¿cómo hago para avanzar? Entonces tienes que establecer una complicidad con el escritor e ir leyendo poco a poco y hacer lo mismo que ha hecho el escritor, que es una investigación para revelar aspectos inéditos de la realidad, siguiendo la pista de los personajes, normalmente situados en circunstancias temporales un poco lejanas, como ocurre a veces en el cine. Entonces, eso va a ofrecer una dificultad. Si uno comienza por los cuentos, y unos cuentos que a mí me parecen magistrales, como el cuento ese que se titula Nadie diga ser más que García. Es un cuento que yo pongo al nivel, incluso en su manera de ver el mundo y en lo que relata, con obras como La Metamorfosis de Su Excelencia de Jorge Salamea, o también con Los Funerales de la Mamá Grande, porque es un cuento que revela un mundo que desaparece, un mundo que se destruye, un mundo que abre las puertas a otro. Y el personaje que aparece ahí recreado, que fue un arzobispo, es absolutamente magistral. Bueno, me voy a tomar una licencia, Leslie, y es que no podemos hablar de la literatura de Ramón sin leer siquiera un pedazo de la obra de Ramón. Entonces, a mí uno de los fragmentos que más me impresionan de su obra es esta descripción que él hace del arzobispo en el cuento que se titula Nadie diga ser más que García. Y esto está inspirado en sucesos reales. Las tías querían que Ramón fuera cura, ¿no? Y lo mandaron a estudiar, pero Ramón allá se encontró con el nadaísmo y entonces, y bueno, al parecer también con la marihuana, etcétera, se solló y lo expulsaron de la universidad como una manzana podrida, ¿no? Y vivió cuando llegó en la casa de ese arzobispo, porque él había estado de sacerdote en Santa Marta o de obispo en Santa Marta. Y mira el retrato que hace de este personaje. Y a mí me parece que este cuento es también una parodia o cierta burla en relación con García Márquez y ciertas ideas de García Márquez, ¿no? Porque este personaje se muere, nunca se bañaba o se bañaba una vez al mes y lo tenían que bañar en una inmensa bañera y cuando lo están bañando se ahoga. Y al ratico ya está podrido y entonces lo van a llevar a velarlo a la iglesia y es tal el olor que tienen que llenarlo de manzanas, de guayabas podridas para tratar de amainar el color. Yo veo en esto el olor, una especie de alusión. Miren este fragmento, dice: desayuné con el arzobispo, con mi padrino y con un joven cura de aspecto atlético y sonrisa taimada, que me dio un pellizquito cuando pasé a su lado que me enfureció, dice el narrador. Se rezó muy largo para poca cosa, pues el menú consistió tan solo en café aguado y una arepa sin sal. Desayuno paisa, ¿no? El único que recibió una inmensa tortilla de huevos fue Su Excelencia, sentado en la cabecera de la mesa que había sido rebanada en forma de media luna para dar comodidad a su abdomen.
El tipo era tan gordo que no se podía sentar en la mesa, entonces tuvieron que abrirle una especie de hueco para que su barriga entrara allí y poder comer, ¿no? Su inmenso cuerpo, con el pectoral acostado sobre el vientre, se estremecía, no sé si por la flojedad de sus carnes o por el placer que le provocaba silbar todas las propagandas transmitidas por un inmenso telefunken colocado en el rincón. Cuando la radio dio paso a los comentarios políticos de un locutor apodado Martinete, que lanzaban flores al dictador y calificaban a los opositores como vendepatrias, el joven cura le preguntó al arzobispo su opinión sobre la posibilidad de una junta militar, a lo que el jerarca contestó con los ojos entrecerrados que todo ser con varias cabezas era un monstruo, y paso seguido silbó con más fuerza la propaganda de las píldoras de vida del doctor Ross. Entonces, si este es el gran jerarca de la iglesia y este es su comportamiento, ¿qué se espera para el resto de los mortales, ¿no? Pero sin decir nada directamente, sino todo a través de una situación, Ramón nos está pintando un mundo absolutamente caótico. Pero además nos ha mostrado que tiene una biblioteca. Bueno, en el baño hay unos periódicos que están secos porque se bañan una vez al año, que tiene como que sus lecturas pornográficas escondidas detrás de los libros sagrados, y después la escena final de la muerte es impresionante. Bueno, concluyo con prácticamente una pregunta obligada. En algún momento usted señalaba que precisamente Los funerales de la mamá grande no era la mejor obra de García Márquez, pero sí era la más necesaria para comprender lo que sería su tono, su discurso, su narrativa. ¿Cuál es la no mejor obra de Ramón que es fundamental ser leída? Bueno, no, Débora Cruel es realmente una novela impresionante, a pesar de que es su primera novela y todavía no ha adquirido, como quien dice, la gran destreza, pero ese personaje que crea de Débora es realmente inolvidable. Y allí está, yo diría, lo mejor, las obsesiones más íntimas de Ramón están allí presentes. Tanto es así que varios de los cuentos que él había escrito antes de Débora Cruel, 3 cuentos, los incorpora allí en la novela, ¿no? Ahí creo que se la jugó toda. De pronto había un problema en Ramón a veces, que supeditaba su creación a factores externos. Y entonces había un concurso de novela y él tenía que mandar esa novela al concurso. Entonces de pronto no se tomó el tiempo necesario cuando se demoró tanto en escribir la novela que Roberto Montes Mathieu dijo: yo creo que esa novela de Ramón Baca no debe llamarse Débora Cruel, sino La improbable Débora. Y dice Ramón que cuando escuchó esa frase fue como si le hubieran dado un trancazo y se sentó enseguida a escribirla y en año y medio la hizo. Pero presionado porque había un concurso de Plaza y Janés, de pronto la mandó sin haberla elaborado lo suficiente, pero ahí había el material para una extraordinaria novela, ¿no? Isidoro Corquidi, adelante con tu pregunta. Antes de concluir con la última pregunta que yo tengo, o la última guía que tengo, estamos muy agradecidos por la nutrida asistencia en este homenaje sentido a través de su encuentro cultural con el doctor Ariel Castillo. Para los que no somos iniciados en literatura, ¿cuál es la mejor manera de leer a Ramón? ¿Qué libros con qué deberíamos comenzar? ¿Cómo sería el proceso para comenzar a analizar tu propuesta estética? Yo creo que hay que empezar por los cuentos. Ramón no es fácil. Eso es una de las dificultades. Él se queja o se quejaba de que él era, jugando con o parodiando la expresión best seller. Él decía: yo soy un low seller, o sea, muy lento en la venta. Y eso se explica porque cualquiera tira la toalla con cuando lee las primeras páginas de Ramón Baca. A mí me explicaba en alguna ocasión, o explicaba un profesor, por qué Kant es tan difícil de leer. Entonces decía que es difícil porque maneja en una oración como 7 ideas distintas, cuando uno está acostumbrado a manejar una. Y entonces, digamos que Ramón, muy marcado por la literatura policial, por utilizar esta técnica del dato escondido, es decir, de ir situando enigmas, datos que le
obligan al lector a seguir leyendo, a veces se pasa de calidad en las novelas. Entonces tú te lees una primera página de Disfrázate como quieras y encuentras tantas preguntas que te paralizas, porque tú dices, yo no entiendo nada, ¿cómo hago para avanzar? Entonces tienes que establecer una complicidad con el escritor e ir leyendo poco a poco y hacer lo mismo que ha hecho el escritor, que es una investigación para revelar aspectos inéditos de la realidad, siguiendo la pista de los personajes, normalmente situados en circunstancias temporales un poco lejanas, como ocurre a veces en el cine. Entonces, eso va a ofrecer una dificultad. Si uno comienza por los cuentos, y unos cuentos que a mí me parecen magistrales, como el cuento ese que se titula Nadie diga ser más que García. Es un cuento que yo pongo al nivel, incluso en su manera de ver el mundo y en lo que relata, con obras como La Metamorfosis de su Excelencia de Jorge Salamea, o también con Los funerales de la mamá grande, porque es un cuento que revela un mundo que desaparece, un mundo que se destruye, un mundo que abre las puertas a otro. Y el personaje que aparece ahí recreado, que fue un arzobispo, es absolutamente magistral. Bueno, me voy a tomar una licencia, Leslie, y es que no podemos hablar de la literatura de Ramón sin leer siquiera un pedazo de la obra de Ramón. Entonces, a mí uno de los fragmentos que más me impresionan de su obra es esta descripción que él hace del arzobispo en el cuento que se titula Nadie diga ser más que García. Y esto está inspirado en sucesos reales. Las tías querían que Ramón fuera cura, ¿no? Y lo mandaron a estudiar, pero Ramón allá se encontró con el nadaísmo y entonces, y bueno, al parecer también con la marihuana, etcétera, se desoyó y lo expulsaron de la universidad como una manzana podrida, ¿no? Y vivió cuando llegó en la casa de ese arzobispo, porque él había estado de sacerdote en Santa Marta o de obispo en Santa Marta. Y mira el retrato que hace de este personaje. Y a mí me parece que este cuento es también una parodia o cierta burla en relación con, con García Márquez y ciertas ideas de García Márquez, ¿no? Porque este personaje se muere, nunca se bañaba o se bañaba una vez al mes y lo tenían que bañar en una inmensa bañera y cuando lo están bañando se ahoga. Y al ratico ya está podrido y entonces lo van a llevar a velarlo a la iglesia y es tal el olor que tienen que llenarlo de manzanas, de guayabas podridas para tratar de amainar el color. Yo veo en esto el olor, una especie de alusión. Miren este fragmento, dice: desayuné con el arzobispo, con mi padrino y con un joven cura de aspecto atlético y sonrisa taimada, que me dio un pellizquito cuando pasé a su lado que me enfureció, es el narrador. Se rezó muy largo para poca cosa, pues el menú consistió tan solo en café aguado y una arepa sin sal. Desayuno paisa, ¿no? El único que recibió una inmensa tortilla de huevos fue su excelencia, sentado en la cabecera de la mesa que había sido rebanada en forma de media luna para dar comodidad a su abdomen. El tipo era tan gordo que no se podía sentar en la mesa, entonces tuvieron que abrirle una especie de hueco para que su barriga entrara allí y poder comer, ¿no? Su inmenso cuerpo, con el pectoral acostado sobre el vientre, se estremecía, no sé si por la flojedad de sus carnes o por el placer que le provocaba silbar todas las propagandas transmitidas por un inmenso telefunken colocado en el rincón. Cuando la radio dio paso a los comentarios políticos de un locutor apodado Martinete, que lanzaban flores al dictador y calificaban a los opositores como vendepatrias, el joven cura le preguntó al arzobispo su opinión sobre la posibilidad de una junta militar, a lo que el jerarca contestó con los ojos entrecerrados que todo ser con varias cabezas era un monstruo, y paso seguido silbó con más fuerza la propaganda de las píldoras de vida del doctor Ross. Entonces, si este es el gran jerarca de la iglesia y este es su comportamiento, ¿qué se espera para el resto de los mortales, ¿no? Pero sin decir nada directamente, sino todo a través de una situación, Ramón nos está pintando un mundo absolutamente caótico.
pero además nos ha mostrado que tiene una biblioteca. Bueno, en el baño hay unos periódicos que están secos porque se baña una vez al año, que tiene como que sus lecturas pornográficas escondidas detrás de los libros sagrados, y después la escena final de la muerte es impresionante. Bueno, concluyo con prácticamente una pregunta obligada. En algún momento usted señalaba que precisamente Los funerales de la mamá grande no era la mejor obra de García Márquez, pero sí era la más necesaria para comprender lo que sería su tono, su discurso, su narrativa. ¿Cuál es la no mejor obra de Ramón que es fundamental ser leída? Bueno, no, Débora Cruel es realmente una novela impresionante, a pesar de que es su primera novela y todavía no ha adquirido, como quien dice, la gran destreza, pero ese personaje que crea de Débora es realmente inolvidable. Y allí está, yo diría, lo mejor, las obsesiones más íntimas de Ramón están allí presentes. Tanto es así que varios de los cuentos que él había escrito antes de Débora Cruel, 3 cuentos, los incorpora allí en la novela, ¿no? Ahí creo que se la jugó toda. De pronto había un problema en Ramón a veces, que supeditaba su creación a factores externos. Y entonces había un concurso de novela y él tenía que mandar esa novela al concurso. Entonces de pronto no se tomó el tiempo necesario cuando se demoró tanto en escribir la novela que Roberto Montes Mathieu dijo: yo creo que esa novela de Ramón Baca no debe llamarse Débora Cruel, sino La improbable Débora. Y dice Ramón que cuando escuchó esa frase fue como si le hubieran dado un trancazo y se sentó enseguida a escribirla, y en año y medio la hizo, pero presionado porque había un concurso de Plaza y Janés, de pronto la mandó sin haberla elaborado lo suficiente, pero ahí había el material para una extraordinaria novela, ¿no? Pero quiero aprovechar la voz autorizada de Ariel Castillo, ¿no? Teniendo como premisa que Ramón Illán Baca hasta esta semana fue el escritor viviente más importante del Caribe colombiano, ¿quiénes están, quién nos queda? ¿Quién nos queda? Eso es. Bueno, como quien dice, el antes y el después. Mira, no, ha sido del año pasado a este realmente un tiempo de grandes pérdidas, ¿no? Por un lado, el primero fue Roberto Burgos Cantó, ¿no? Yo creo que Roberto Burgos es quizá en la narrativa lo más grande que se ha dado después de García Márquez, ¿no? Incluso muy por encima de Germán Espinosa, para mi juicio. Se fue también Álvaro Miranda, cuya novela La risa del cuervo es una novela magistral, ¿no? Ahora Ramón, que había cultivado un ámbito literario, un lenguaje que tenía la fortuna o el gran mérito de no parecerse en nada a García Márquez, ¿no? Y yo por eso, por ejemplo, sugeriría también la lectura de Si no fuera por la zona, caramba, un cuento que trata un tema que manejaron Cepeda Zamudio y García Márquez, que es el tema de las bananeras, pero ya no se sitúa en la perspectiva, digamos, de los vencidos, sino de los vencedores, de los propietarios, de los dueños. Pone incluso a hablar al general que ejecutó la masacre, ¿no? Entonces, y es un cuento que toma una distancia, en una situación tan dramática la sabe ver con humor, y pone al general incluso con una diarrea, lo que lo hace rebajarlo y volverlo literalmente una mierda, ¿verdad? Entonces, es una manera de trabajar el tema con mucha sutileza. Bueno, ¿qué queda después? Hay un escritor, por ejemplo, en la poesía, que es Rómulo Bustos, ¿no? Me parece que de los poetas vivos, todavía está vivo Giovanni Queset, Rómulo Bustos, de los más jóvenes, lleva la vanguardia por encima de la mayoría. Hay otro poeta muy bueno que también es narrador, ha publicado varias obras en inglés, que es el caso de Jaime Manrique Ardila, que tampoco, como ha estado fuera del país tanto tiempo, quizá no ha hecho todo este trabajo de publicidad que hacen normalmente las editoriales aquí en Colombia, entonces está un poco marginado, pero son obras que se han ido construyendo con mucho esfuerzo y
tienen una visión particular, que es lo que uno le pediría a un escritor, y un gran dominio del lenguaje. Bueno, en la poesía de pronto hay cierto crecimiento en el campo de la poesía. Aquí hay un poeta que es Antonio Silvera, que ha hecho un gran trabajo con la palabra también, pero esto es complicado que yo me ponga a hacer este directorio telefónico porque me puede echar un poco de enemigos, ¿no? Entonces, quedémonos con esos que son los mayorcitos y después miramos los otros, ¿verdad? Bien, ¿quién más? No, estos son los que recuerdo ahora como en primera instancia. En la crítica literaria está el caso del profesor Cristo Figueroa, que me parece que ha hecho un aporte importante no solo a la crítica literaria en el Caribe, sino a nivel nacional. Entonces, son algunos de los nombres que daría ahora, ¿no? Me toma un poquito de sorpresa, parece que estaba pensando más en los muertos que en los vivos. Muchas gracias, Enrique. Adelante, Isidoro, te escuchamos con tu inquietud. Bueno, ahora sí me escuchas. Perfectamente. Maestro Ariel, es un gustazo enorme tener la ocasión de conocerlo. Un cordialísimo saludo desde la ciudad de Cali. Y mi pregunta va relacionada a lo siguiente. La aparición en el firmamento literario de García Márquez de alguna manera no condicionó a los escritores colombianos, los obligó a escribir de alguna manera. Y no sé si Ramón no se quiso plegar a esa situación, ¿cierto? Y a aceptar eso, sino que él tenía sus propias ideas y suficientes con qué figurar. Pero eso de alguna manera impidió que muchas personas o que buenos escritores en Colombia surgieran, entre ellos el propio Ramón. Bueno, es una pregunta realmente interesante, porque al momento de situar la obra de Ramón Baca, si uno se preguntara a qué grupo literario, a qué generación pertenece, Ramón está situado entre un grupo de escritores nacidos más o menos entre 1935 y 1951. Ese grupo de escritores no ha encontrado un nombre que los defina, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla de los escritores centenaristas, se habla de los nuevos, se habla de Piedra y Cielo, pero este grupo de escritores, que a mí me parece que tienen una importancia singular en la historia de la literatura colombiana, no se les ha hallado un nombre. Cuando se habla de la poesía, fíjense, se habla de la generación sin nombre. Una manera de decir, no tienen una identidad. O de pronto alguien dijo que era la generación de los poetas del Frente Nacional. No creo que el Frente Nacional haya sido tan definitivo para la escritura de estos autores. Y si se habla de narradores, entonces hablan de la generación del bloqueo y del estado de sitio. Yo creo que esta es una de las que tampoco se aplica, porque el bloqueo era Cuba, ¿no? Y todo el tiempo no ha sido estado de sitio. Ahora, la conexión directa con la literatura no está muy bien establecida. Entonces, a mí me parece que este grupo de escritores, entre los cuales, a pesar de ser un escritor tardío, fíjense que Ramón nace en el 38 y publica su primer cuento en el 73. En cambio, Roberto Burgos Cantor, que nace 10 años después, en el 48, publica su primer cuento en el 65. Entonces, es difícil como establecer el orden de esta promoción de escritores, pero desarrollaron una labor. Ellos pertenecen a una Colombia que empezó a crecer y a urbanizarse. Salieron casi todos de la provincia y se fueron a estudiar al interior, ya fuera en Medellín o fuera en Bogotá. Y el hecho de salir de esos pueblos pequeños donde todo el mundo se conocía, a vivir en el anonimato de las grandes ciudades y la exclusión a veces por los costeños, encontrarse con otros hábitos completamente distintos, les transformó, les removió su visión del mundo, y ellos iniciaron una escritura que es supremamente crítica, y quizá por eso han sido tan, digamos, marginados. Y para remate sale 100 años de soledad en 1967, y así algunos, yo recuerdo que alguna vez se molestó Roberto Burgos por esto, pero evidentemente la aparición de 100 años de soledad
fue como una maldición para estos escritores, porque tendió como un manto de sombra, y esta gente que está acostumbrada a, digamos, a vivir con o de los triunfadores, todo el mundo abrió los ojos hacia 100 años de soledad y el resto no existía, ¿no? Pero si uno se pone a indagar en la que esta gente hizo, y cuando hablo de esta gente estoy pensando en Darío Ruiz Gómez, en Humberto Valverde, en Fanny Buitrago, en Marvel Moreno, en Policarpo Barón, en Jairo Mercado Romero, en Roberto Burgos Cantor, en Ricardo Cano Gaviria, todo, además de los poetas, esta gente ejerció una labor de estudio del pasado de la literatura colombiana, practicó una apertura a diversas literaturas que realmente está por estudiar. No hemos sido, digamos, lo suficientemente justos con ellos, y parece que siguiera el impacto de García Márquez sepultándolos en el olvido, ¿no? Entonces, esto los enseñó, pues, que para ser escritores hay que tener una voz propia, personal. Ninguno de ellos se montó en el carrito de la victoria de García Márquez, ninguno practicó el realismo mágico, como otros que ya han sido olvidados completamente, que pusieron también a volar a las mujeres y todas estas historias a las cuales nos acostumbró García Márquez. Pero como dijo Guillermo al comienzo, estos escritores les va a llegar su tiempo y se van a convertir seguramente en unos clásicos que nos van a revelar verdaderamente cómo se construyeron nuestras ciudades, cuáles son los problemas que no hemos resuelto todavía y que tenemos que resolver si queremos crear una Colombia o una costa caribe en la que verdaderamente podamos convivir, ¿no? Al menos convivir. Entonces, sí, García Márquez les llamó la atención, pero además García Márquez tiene este hecho, o este rasgo. García Márquez cierra una manera de escribir, porque 100 años de soledad es una novela todavía centrada en ese universo del campo, mientras que ya estos estaban experimentando la vida de las ciudades y no podían reincidir en contar esas historias, ¿no? Entonces, eso los llevó a pensar, Ramón admiraba mucho a García Márquez, pero sabía que si seguía en esa senda, si repetía sus tics, su adjetivación, su ritmo, sus invenciones, estaba muerto de salida, porque las segundas partes en literatura nunca son buenas. Cuando a un escritor se le puede aplicar un adjetivo que es el nombre o el apellido de otro escritor, está muerto. Si alguien dicen que es kafkiano, evidentemente nunca podrá superar a Kafka. Y si dicen que es García Marquiano, está perdido. Mejor que digan, yo no sé cómo será con Ramón, habrá que decir bacano, ¿no? O algo así, o burgosiano, ¿no? Pero tienen que imponerle un sello a su escritura. Evidentemente, el doctor Ariel Castillo ha hecho un binomio muy interesante, tanto en música como en literatura. Creo que estamos bajo el mismo fenómeno de Borges y Bioy Casares, o el mismo fenómeno en el tango, que después de Gardel, parece que el pobre Carlito Gardel mató el tango. Después de Gardel, ¿quién? No, es decir, los grandes escritores son seres muy poco convencionales y pasan por encima prácticamente de todos los cánones, ¿no? Creo que en Ramón, como pasa en muchos escritores, hubo un gran desencuentro con el ámbito social en el que vivía. Me imagino, me sospecho que ese detalle, ahí lo operan de la vista y en vez de componérsela se la daña, eso lo afecta, y debió ser, y lo fue hasta el último momento. Es realmente muy doloroso que alguien tenga que morir en un hogar geriátrico, ¿no? En la soledad más absoluta, y que se enteran de su muerte porque a las 3 de la madrugada pasa una monja al cuarto a revisar y encuentra que le ha dado un infarto. Entonces, esto es muy propio de los escritores, y esa apartarse, digamos, del camino relativamente corriente es lo que les permite ahondar, profundizar, ver la vida con unos ojos completamente diferentes que nos enriquecen. Entonces, sí, yo creo que en Ramón en gran medida debió haber a lo largo de su vida una gran soledad, a pesar de que fue un tipo realmente muy, muy activo, pero le tocaron momentos difíciles. Por ejemplo, lo nombra de juez en La Guajira, en un momento en que los dominantes son los mafiosos, ¿no?
en que la marimba está en su esplendor. Y entonces, ¿qué justicia puede haber en un pobre pueblecito de estos, no? Y estos tipos la ejercen con el revólver, con el plomo. Entonces, ¿qué le tocó hacer Ramón ante esas circunstancias? Bueno, sobrevivir. ¿Y qué hacía? Leyendo a Marcel Proust, que no cualquiera se lee los tomos En busca del tiempo perdido, leyéndose a Tolstoy, cuyas obras son extensas, leyéndose a Dostoyevsky. Entonces, en gran medida, y Thomas Mann lo ha dicho, el escritor con frecuencia sacrifica la experiencia vital, pero no es el caso de Ramón, que fue un tipo muy vital, para poder, como una especie de ritual para tratar de poder entender la condición humana y revelársela a los demás. Es un poco como renunciar por momentos a la vida para poder entender la vida e iluminarla. Entonces creo que habría que mirarlo así. Si el escritor se dedica, digamos, a sacar a los niños al parque, a montarlos en la bicicleta, a prepararles la comida, no podrá escribir absolutamente nada, ¿no? Necesita la literatura es un diálogo entre los textos, y para poder entrar con voz propia en ese diálogo se necesita conocerlos, y la tradición literaria que hay detrás de cualquier escritor es inmensa. Entonces eso obliga a ese ejercicio, y creo que es de lo más honesto que puede hacer un escritor, tratar de conocer la tradición. Es como el músico. A mí me acuerdo que me tocó dar una conferencia sobre vallenatos en España y llevaron un conjunto musical de Cartagena y no se sabían las canciones de Rafael Escalona. Si un escritor, si un músico no conoce lo que hay detrás de él en su trayectoria, en su pasado, difícilmente puede crear algo nuevo, va a terminar descubriendo el Mediterráneo, ¿no? Nuevamente, entonces, un compromiso tremendo que debe tener el escritor es justamente el conocimiento de su tradición y de su lengua. Y eso no se adquiere colectivamente, eso es un ejercicio absolutamente individual, como lo es el acto de escribir y de poner una palabra al lado de la otra. Nadie le va a soplar al escritor cuál es el adjetivo perfecto o cuál es el orden que tiene que darle a las palabras. Entonces creo que ahí está la irreverencia en gran medida de Ramón Baca. Él se preparó como ninguno en nuestra región para poder dejarnos una obra que nos llena de lecciones y que además tiene un gran sentido del humor, que nos permite reír, que nos permite liberarnos un poco de la solemnidad que se practica tanto en nuestro país, ¿no? Piensa en algunos mecanismos didácticos para implementar la obra de Ramón. Cuando un escritor muere, es como si ya le pusiera un punto final a la obra, y entonces eso va a permitir como que una visión panorámica, porque mientras el escritor esté vivo, todavía podría contradecir lo que ha estado haciendo. Entonces, esa muerte de Ramón nos va a permitir en gran medida mirar la obra como un todo que ya no se va a transformar más, que no va a crecer más. Bien, tenemos que leer, acercarnos a él como tiene uno que acercarse a cualquier obra literaria, como quien se sumerge, digamos, en el mar y deja que las olas le vayan diciendo a uno cómo orientarse allí. Es decir, con la mayor humildad, sin pretensiones, sin saber hacia dónde se va, y que la obra misma nos vaya diciendo. Yo creo que hay algunos cuentos de Ramón que pueden, por ejemplo, leerse en el bachillerato, porque son cuentos que tienen que ver con la educación sentimental, con la formación de los niños. El personaje del niño está frecuente en algunos cuentos de Ramón. A través de la obra de Ramón uno puede entender lo que ha sido el drama de las familias entre nosotros, ¿no? La mentira, la hipocresía, todo eso está allí presente, ¿no? Las obras de Ramón, además, habría que mirar esta relación con la historia, muy irónica, muy burlona, pero es un escritor que nos va dando pistas sobre la época en la cual ocurren los hechos. Y fíjense, no basándose en los grandes personajes, sino que menciona, por ejemplo, el nombre de una película o cita la frase de una canción, y estos elementos le van permitiendo al lector como que una ubicación en el espíritu de la época. Yo creo que Ramón no
hizo lo que hicieron otros de describir el Caribe de una manera minuciosa, sino que nos revelaba el Caribe por dentro. Y en esto nos va a ayudar mucho su lectura. Él menciona, por ejemplo, una cantidad de lugares que forman parte de Barranquilla sin decirnos cómo son, cosa que hacen el Country Club, el Bárbaro, lugares que tienen una gran, el Camellón de Santa Marta, que ofrecen una gran sugerencia, ¿no? Y entonces le toca al lector como que complementar eso. Entonces tenemos que presentar o preparar a nuestros lectores para que no vayan a creer que la obra literaria tiene que darles todo masticado, sino que necesitan asumir una actitud creativa, cómplice con el escritor y tratar de llegar hasta las últimas consecuencias con lo que las señales que le va dando el escritor, con lo que le va sugiriendo. Entonces, de pronto, en el futuro, Ramón tendrá una mejor comprensión en la medida en que haya lectores mejor formados y más competentes. Pero por lo que conozco y por lo que he visto y por la experiencia reciente en la universidad, esto podría ser a muy larguísimo plazo, ¿no? Ahí tenemos que coincidir con las palabras iniciales del profesor del Valle, que definitivamente el profesor Ramón era un escritor de culto. Álvaro Soespún, tienes toda nuestra atención, Alvarito. Gracias por estar en tu casa, el encuentro. Lo que quiero poner de parangón para ver si tú nos ayudas a descifrar un poco la importancia de esa tarea de él como periodista, habida cuenta de que fue columnista toda su vida. Empezó desde aquellos días de toques de conticinio hasta los últimos días de puntos de vista, que era otra manera de burlarse de lo que llamábamos un defecto físico que tenía. Él no le daba mayor importancia y se burlaba hasta de sí mismo. Entonces, ahora sí, ¿qué consideras tú, en qué consideración tienes tú esa también muy prolija obra periodística de Ramón Baca, sobre todo expresada en sus columnas, creo que 5 o 6 ocasiones en diversos periódicos? Bien, gracias Álvaro. Sí, lo de ahora con ustedes, Juan Golero, lo que pasa es que es una crónica, ¿no? Y entonces no es exactamente un cuento. Por eso no lo sitúo como el primer texto literario de él. Es una reconstrucción que él hace de esa época a partir de sus experiencias en el cine y lo que significaron esas rumberas que después se convirtieron en un boom. En un congreso que fuimos de literatura del Caribe, hubo toda una sesión dedicada al análisis de esas películas de las rumberas. Es que, bueno, ya entonces respondo a esa pregunta, porque Leslie cuando me invita me dice, bueno, la pregunta es ¿por qué leer a Ramón y Jan Baca? Y resulta que esa es la pregunta que no me hicieron, ¿no? Entonces, y yo la había intentado responder inicialmente y dice, lo primero sería afirmar que era un escritor de verdad, verdad. Es decir, de aquellos que, como pedía Rainer María Rilke en sus cartas a un joven poeta, no podía vivir sin escribir. Hasta la última semana de su vida estuvo trabajando en la novela Dante sin nombre, de la cual conocí 1 o 2 versiones. De ahí que, a pesar de ser un escritor tardío, que comenzó a publicar a los 35 años, cuando en el suplemento del Caribe apareció Faltan 2 patas para el trípode en 1973, Ramón Baca logró construir una obra en la que se integran el cuento, la crónica, la novela, la columna periodística, las antologías y la autobiografía, además de sus iniciales informes técnicos para el INCORA sobre la cría de los búfalos, el cultivo de la ipecacuana y otros temas, textos estos últimos que le valieron la salida de su cargo porque, según su jefa, empleaba más de las 1500 palabras que podría entender un campesino y por su ausencia de vocación agrícola, ¿no? Y la primera razón es porque es un escritor de verdad, verdad. La segunda, porque crea un mundo propio. La tercera, porque tiene su propio lenguaje. Y terminaba diciendo, a un escritor que tiene algo que decir y una manera personal de hacerlo, es preciso leerlo. Habría además otro argumento mucho más fuerte, el del consenso de los lectores especializados o no.
Ramón se ganó el primer premio del tercer concurso de cuentos del Instituto de Cultura del Magdalena en 1979, primer premio del concurso nacional de cuento regional Diario del Caribe en 1981, primer premio del tercer concurso nacional de novela Cámara de Comercio de Medellín en el 95, premio Simón Bolívar de periodismo cultural en el 2004, por el mejor artículo cultural, como consideraron a su prólogo a la revista Voces, a la cual rescató y finalmente publicó la Universidad del Norte en 2003. Entonces, creo que esta faceta del periodismo de Ramón, de las columnas, queda a la espera de que se haga una compilación exhaustiva, como hizo Gilard con los textos costeños de García Márquez en el Universal de Cartagena y en el Heraldo, porque esos textos nos van a permitir un poco reconstruir lo que ha sido la vida cultural en el Caribe colombiano en estos años en que Ramón estuvo presente como testigo, y casi que sería desde cuando empieza el suplemento. Él tenía otra columna que el nombre es una automatopeya, se llamaba Psst, era como una manera de llamar a alguien. Así empezó en el Caribe. En 1972 empieza el suplemento del Caribe. Hasta el 2019 Ramón estuvo escribiendo columnas en los que no solamente era el único que registraba. Esto es una cosa que yo aprecio mucho en Ramón, porque él se lo leía todo, a todos los escritores nuevos que salían, y por lo menos les dedicaba un parrafito para indicar, y se leía la obra. Y había algo interesante, las anotaba. Él me ha regalado una cantidad de obras donde había a veces unos comentarios supremamente burlones, pero mostraban que él se había leído la obra con juicio. Y a veces, cuando ya se cansaba, entonces, o la había leído, no quería acumular esos libros en la biblioteca, entonces ejercía algo que él se inventó que se llama la rededicación, porque normalmente estos libros habían sido dedicados por los autores a Ramón, y entonces Ramón me los volvía a dedicar. Él, en ese caso, a mí me dijo, para que tengas allí tu biblioteca del Caribe. O si era un libro de poemas, lo leía en voz alta, que era la prueba del sonido, la prueba del oído, y ahí se veían las caídas, las fallas, es decir, la torpeza a veces de ciertas escrituras. Entonces me parece muy bien la observación, Álvaro, y creo, yo he reunido una cantidad de columnas de esas, y él me regaló una vez un folder con una parte también, pero ese es uno de los homenajes más bellos que se le puede hacer a un escritor, es estimular su lectura, y una manera de estimular la lectura es recopilando la obra, y creo que esos textos, que son de 2 cuartillas más o menos, pueden ser también un buen abrebocas para los lectores. Además que allí reflexionaba Ramón sobre las cosas que le preocupaban en relación con el mundo y con la escritura. Es una guía insoslayable para la comprensión de su obra. Ese es un factor muy importante, tanto que uno de sus últimos libros fue una antología de artículos periodísticos de escritores aquí en Barranquilla, a los que nadie les ha prestado atención, y él los reunió. Creo que se llama como parecido al título de Esther Forero, ¿no? Érase una vez en Barranquilla, algo así, el libro de esta antología que publicó la Universidad del Norte. No, yo no me refería, digamos, evidentemente Ramón no murió en la miseria, fue un tipo muy organizado, muy riguroso, que sabía manejar sus cuentas, ¿no? A pesar de que era un escritor, él sabía hacer sus cálculos. Lo que digo es que creo que no tuvo el reconocimiento que se merecía. Las columnas de Ramón Baca es para que se las hubieran pagado y él nada más viviera de publicar las columnas en un periódico como hacen, o en una revista como han hecho muchos escritores en Colombia. Y no, se las pagaban de una manera miserable. Y aun cuando la Universidad del Norte fue muy noble y generosa con él, porque, bueno, ahora exigen las maestrías y los doctorados y todo esto, pero pienso que se pudo haber tenido una mayor consideración con Ramón Baca por lo que le estaba dando a la universidad, ¿no? Por el esfuerzo que él hacía. Pero bueno, ya sobre eso no se puede hacer absolutamente nada. Pero de hecho sí, y fue una decisión que él tomó para no molestar, para no convertirse en un estorbo para nadie. Para remate le tocó la mala suerte esta de la pandemia, que limitó todos los pasos y las posibilidades de comunicación con él, ¿no? Y eso pues acrecentó mucho más su soledad, que supo manejar, terminando sus memorias y terminando la novela esta
Y además estaba escribiendo un prólogo para una compilación que va a salir de artículos publicados en el suplemento del Caribe, y se los leyó todos. Y eran una cantidad de artículos del suplemento del Caribe en diversas etapas, pero sobre todo de la época en que la dirigió, que no fue mucho, Jesús Ferro, ¿no? Tenemos dos actos finales. Los dos actos finales, doctor Ariel, quisiera que usted nos leyera en su propia voz ese texto que le llegó al alma, un fragmento pequeño del maestro Ramón. Vaya pensando en cuál es ese fragmento obligatorio de lectura que le llegó al alma. Y Giselle Mazar, ten la gentileza, nos formulas la pregunta final del auditorio, por Ariel Castillo. Bueno, saludarlos a todos. Leslie, gracias por esta oportunidad, ha sido enriquecedora, me encanta esto, además de la casa uno poder conocer todas estas cosas, saludar a Ariel, a Álvaro Suescún, y bueno, escuchándolos, obviamente ustedes conocen tanto de Ramón, yo tuve la fortuna de conocerlo prácticamente estos últimos 5 años. A mí me encomendaron una labor transitoria de encargarme de Huellas, de la revista Huellas, entonces, claro, tuve la fortuna de tenerlo de compañero de lectura de periódico mañanera, que iba y se sentaba allá a la oficina y de echar cuentos y bueno, muchas cosas que la verdad me quedan en el corazón para siempre. Y me quedan obviamente muchas preguntas de cosas que miércale, ahora me gustaría poder conversar con él. Pero me preguntaba, justo a partir del comentario, la pregunta que hizo un profesor anteriormente y sobre lo que decía Ariel, de que cuando un escritor muere, pone punto final a la obra, de cierta manera, o sea, de lo que él con su pluma hizo, y se puede hacer una mirada panorámica. Y en estos días, obviamente, con la Universidad del Norte, estábamos tratando en la emisora pensar ideas para homenajear a Ramón, que seguramente se irán a lo largo, y yo me preguntaba, por las cosas que he leído, obviamente, de Ramón, las obras que he leído, y lo que ustedes estaban diciendo ahorita, Ramón es muy musical, entonces yo me preguntaba, y también los personajes, los nombres de los personajes de Ramón son un bálsamo divino, entonces yo me preguntaba, ¿habrán ya? Ramón me hablaba de tesis que habían hecho de él en la Universidad de Antioquia, en otros lugares, pero me pregunto si hay como inventarios de personajes, inventarios de la música, no sé si se llame así, pero inventarios de la música en la obra de Ramón Baca, o es algo que debe empezar a construirse a partir de este momento. ¿Qué hay ya de lo que uno pueda como echar mano? Sí, hay un libro que sacaron en España, de un tipo de apellido Coca, que se llama García Márquez canta un bolero, y es un estudio minucioso de la presencia de la música en la obra de García Márquez, desde el periodismo hasta las novelas. Todo lo rastrea. Yo creo que podría hacerse perfectamente un trabajo similar con Ramón Baca, y creo que para esto sería clave tener esa compilación de los textos periodísticos, de las columnas que él sacaba cada 15 días de una manera religiosa durante tantos años, ¿no? Entonces yo creo que, y eso tendría que ser de pronto una labor hasta colectiva, es decir, no va a ser fácil recopilar toda esa producción. Muchas de esas revistas donde aparecieron textos estarán ya perdidas. Entonces, pero lo importante es que lo podamos emprender y cuanto antes. Entonces, ya teniendo el inventario de las obras, sí, la frase es en realidad, Mallarmé escribió un poema que se llama Tumba de Edgar Allan Poe. Y entonces empieza diciéndolo así como ya estás tal cual como en ti mismo. Cuando el personaje muere, se cierra la obra, llega el punto final y entonces es cuando verdaderamente se puede abordar en toda su plenitud. Si no, siempre será como que transitorio lo que podamos, inconcluso lo que podamos afirmar. Entonces me parece, Giselle, extraordinaria la idea que tienes. Ahora, el saber musical de Ramón dominaba muchos frentes. Recuerdo una vez que nosotros viajamos, nos llevaron a España, un homenaje a Ramón Vinges, y en la buseta donde íbamos hubo un duelo de boleros entre Heriberto Fiorillo y Ramón Baca, ¿no? Se sabía la cantidad de boleros de memoria, y uno se pone a mirar sus obras y entonces va a encontrar toda esa serie de juegos
o de relaciones. Fíjense que un libro de él se llama Señora Tentación, que es un bolero de Agustín Lara. O tiene un cuento que se titula En el mar la vida es más sabrosa, que es un cha-cha-cha de la Sonora Matancera, ¿no? Si no fuera por la zona, caramba, está jugando con el título de Santa Marta tiene tren, ¿no? Entonces, no, aquí habría una mina con la obra de Ramón Baca, ¿no? Gracias por haber estado esta noche con nosotros y qué apropiado que el maestro Ariel concluya este evento leyéndonos ese pasaje que es tan significativo para él y que quiere compartir en este sentido homenaje que sabemos que será mucho la grandeza de casa Ramón Ilián. Leslie, ¿sabes qué? Me gustaría, una de las características del estilo de Ramón, y en esto puede tener un aire con García Márquez, es cómo condensa el conocimiento en unas frases que uno pudiera decir lapidarias. Tenía el don de esa frase que uno podría convertir en una cita citable. Entonces, como para interesar a la gente, le voy a leer unas cuantas de estas frases de Ramón que nos muestran su actitud frente al mundo. La primera dice, Freud, esto lo piensa un personaje, a ti lo que te faltó fue trópico, ¿no? Entonces, es una frase de una gran sabiduría, sobre todo sabiendo todo lo que opinó Freud sobre la reflexión, las represiones, etc. Otro personaje que dice, me niego a hablar en español, un idioma de pobres. Al marxismo, como a las escuelas de ballet, hay que llegar joven. La vejez es la autocrítica de la naturaleza. Me encanta un personaje femenino que piensa aquí, actúa como una reina de belleza, ¿no? Y dice, me encanta la música clásica porque es la forma sofisticada del bolero, ¿no? Ahí está Giselle en relación con la música. La castidad, la más boba de las virtudes. Un cielo lleno de curas franquistas sería muy aburrido. Los hombres solo deben oler a ron, tabaco y pólvora. A un descendiente de Catalino Noguera no se le menciona sino para felicitarlo. En la emisora hay un zambapalo espantoso que aquí llaman música. Entonces, dejamos esas frases allí en el aire para que vean cómo condensó Ramón toda una experiencia de la vida en el Caribe a través de sus obras. A todos los que estuvieron con nosotros en el encuentro cultural, mil gracias por esta temática tan inacabada y esa mágica pasión que todos tenemos por el Caribe. Encuentro cultural. Ayer, hoy y el mañana. Todos bienvenidos.